Se separan de sus cargos. Presidente Nicolás Maduro designa nuevos ministros. Horas decisivas. Hoy se podría conocer una sentencia para Leopoldo López. Éxodo masivo desde Colombia. Gobierno solicitará indemnización para Estado venezolano. Gasto nacional en riesgo. Enrique Capriles considera que el gobierno tiene otras prioridades. Garantizan abastecimiento. Gobierno distribuye productos de primera necesidad en el interior del país. Reclusión provisional. Expresidente de Guatemala pasó su primera noche en prisión por casos de corrupción. Jonrones y más jonrones. 2 cuadrangulares más de Carlos González lo dejan como el rey del jonrón. Shakira brilla en las redes sociales. La colombiana obtuvo su tercer récord Guinness. Me duele tanto que te fueras sin decir a dónde. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Amigos, 12:02 de la tarde, ya estamos listos para iniciar esta emisión de Noticiero Venevisión. Feliz viernes para todos, feliz viernes para ti, Andrina. Feliz viernes, Saúl, feliz viernes para todos ustedes. Ya estamos listos en nombre de todo el equipo de Noticiero Venevisión, Saúl Noriega y quien les habla, Andrina Yepes, y comenzamos a revisar las informaciones de inmediato. El presidente de la República, Nicolás Maduro, designó este viernes a los nuevos ministros para Educación, Pueblos Indígenas, Transporte Terrestre y Obras Públicas, despacho de la presidencia del nuevo jefe de Casa Militar. A través de su cuenta en Twitter, el primer mandatario informó que Jesús Salazar será el nuevo ministro de la presidencia, Iván Hernández Dala, jefe de la Casa Militar, la ministra de Pueblos Indígenas será Clara Vidal, mientras que el ministro de Educación será Rodulfo Pérez. El Ministerio de Transporte Terrestre y Obras Públicas lo asumirá José Luis Bernardo y jefe de Territorio Insular Jairo Avendaño, y así como ministra de Comunas y Movimientos Sociales Isis Ochoa. Además informó que las vicepresidencias las asumirán 3 mujeres, la política la ministra Delcy Rodríguez, la social Gladys Requena y la de socialismo Isis Ochoa. El presidente de la República, Nicolás Maduro, arribó hace pocas horas al Aeropuerto Internacional de Doha, en Qatar, como parte de su gira internacional para concretar estrategias que permitan estabilizar el mercado petrolero. El pasado jueves, desde China, el mandatario nacional insistió en que Venezuela no quiere confrontación con Colombia, sino una nueva frontera. Reiteró que desea una reunión cara a cara con el presidente Juan Manuel Santos para resolver el conflicto. Presidente Santos, lo mejor que a usted le puede pasar es que tome unas 24 horas, póngase a pensar, quédese tranquilo, pare la locura de los locos y las locas que le están aconsejando muy mal. Venezuela no quiere una confrontación ni un enfrentamiento con Colombia. Venezuela lo que quiere es tener una nueva frontera y tenemos derecho. Venezuela, fíjense, yo le he hecho propuestas públicas al presidente Santos de vernos cara a cara, face to face, y él no responde eso. Y no hay periodista que se lo pregunte, porque hay una dictadura mediática en Colombia. El presidente Maduro además resaltó la reunión que mantuvo con el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, a quien le pidió ayuda en el tema del éxodo de colombianos desde la frontera con Venezuela. Yo le dije al secretario general de la ONU, necesito ayuda, necesitamos ayuda, asesoría de la ONU para parar el éxodo humanitario masivo de Colombia hacia Venezuela. Nos ayuden, somos un país pequeño. Le dije, ¿cómo este año vamos a recibir casi 200.000 colombianos? ¿Qué país aguanta eso? El primer mandatario nacional insistió también en la conformación de una Comisión Suramericana de Paz para la frontera. Ernesto Samper parece que estuviera sordo, el secretario general de UNASUR, porque tiene una gran presión de Bogotá. Yo le tengo aprecio, pero parece que se hubiera vuelto un hombre sordo. Parece que él no escuchó que yo le dije a él, y lo dije públicamente, y lo dijo nuestra canciller, aquí está nuestra canciller. Venezuela propone una comisión suramericana para que venga a ver la situación de la frontera y ayudar a Venezuela y a Colombia para tener una frontera de paz. Eso lo dije hace 10 días. El presidente Maduro recalcó que en Colombia se ha iniciado una campaña de odio en su contra con la anuencia de los medios de comunicación locales.
Entre tanto, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, anunció que está dispuesto a reunirse con el jefe de Estado, Nicolás Maduro, para hablar sobre la situación fronteriza que aqueja a ambos países. Siempre parte de mi talante, parte de mi forma de administrar nuestras relaciones exteriores y sobre todo de administrar unas relaciones tan difíciles como han sido las relaciones con Venezuela, el privilegiar el diálogo y la diplomacia. Santos indicó que para que esta reunión se pueda llevar a cabo tiene que crearse un corredor humanitario con el fin de que más de 2.000 niños puedan volver a sus escuelas en Venezuela, permitir la libre circulación de 18 camiones con enseres de colombianos que no han podido salir del país y que el gobierno venezolano respete los protocolos de migración. La canciller venezolana Delcy Rodríguez recalcó que el gobierno nacional se encuentra dispuesto a dialogar con Colombia para resolver la situación fronteriza. A través de su cuenta en Twitter, la canciller resaltó la importancia de una reunión entre mandatarios. Los invitamos a no tener miedo al diálogo y a la reunión de presidentes. Es la hora de la valentía y la diplomacia de altura y legalidad, dijo en la cuenta en Twitter. También denunció lo que a su juicio son ataques contra el país. En cita textual, Venezuela es víctima de todo tipo de agresión desde Colombia, mediática, financiera, económica, energética, mal pueden condicionar el diálogo, por lo que también señaló Rodríguez que Venezuela acudirá a organismos internacionales a pedir la indemnización para colombianos residentes en nuestro país desplazados por la violencia. También dijo que de igual forma solicitarán indemnización para el Estado venezolano, producto del éxodo masivo de colombianos que han huido de nuestro país. El gobernador de Miranda, Enrique Capriles Radonsky, criticó la llegada de un cargamento de armas a Puerto Cabello esta semana procedente de Rusia y rechazó las prioridades del gobierno de Venezuela en la ejecución del gasto público. Durante una asamblea popular realizada en los valles del Tuy, el mandatario gubernamental exhortó a los habitantes del sector a preguntarse el para qué de ese armamento. Según declaraciones del gobernador de Miranda, el gobierno busca cualquier conflicto. No le importa pisotear los derechos con la intención de distraer a los venezolanos. Al mismo tiempo, exhortó a los habitantes de los sectores populares, donde vive la mayoría de los venezolanos, a no perder la esperanza y participar masivamente en las elecciones del 6 de diciembre. El vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, se reunió en la Casa Amarilla con los representantes del cuerpo diplomático acreditado en Venezuela para exponer la situación por la que atraviesa la zona limítrofe colombo-venezolana. Rafael Aníbal Camacho estuvo en la Cancillería y nos tiene detalles. Aseguró el vicepresidente Arreaza a la salida del encuentro con embajadores y encargados de negocios de 70 naciones que el contrabando de combustibles venezolanos se ha convertido en un negocio legal en Colombia. La gasolina venezolana, el diésel venezolano, le cobran un impuesto municipal y un impuesto departamental, es decir, legalizan porque sacan incluso ganancia los gobiernos locales del contrabando de extracción de combustible venezolano. Arreaza insistió que en varias oportunidades Venezuela ha solicitado a Colombia que revise su política monetaria, la cual a su juicio perjudica la producción nacional. El bolívar tiene dos tipos de cambio. Es la única moneda en Colombia que tiene dos tipos de cambio. Y hacen un carrusel con la moneda entre el peso y el bolívar. A veces involucran al dólar también con el dólar ilegal aquí en Venezuela y están desangrando la economía venezolana por esa vía. El vicepresidente Jorge Arreaza apuntó que los problemas fronterizos con Colombia se resolverán generando una nueva frontera. Al mismo tiempo aseveró que los integrantes del cuerpo diplomático acreditado en Venezuela se mostraron de acuerdo en llevar la información discutida aquí en la Casa Amarilla a las autoridades de sus países de origen. Desde la Cancillería, Rafael Aníbal Camacho, Noticiero Venevisión. Gracias, Rafael. Y el expresidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, pasó su primera noche en prisión en el cuartel militar Matamoros, luego de que el juez Miguel Ángel Gálvez ordenara su encarcelamiento al final de la audiencia de declaración. Pérez Molina acudió a la torre de tribunales tras renunciar a su cargo al ser vinculado con una red de corrupción. El juez encargado del caso indicó que el sitio de reclusión fijado al exmandatario es provisional y no preventivo. Explicó que la medida obedece al peligro de fuga y para garantizar la vida de Pérez Molina, quien tras finalizar su comparecencia ante el tribunal denunció boicot a las elecciones presidenciales el próximo domingo. Ha habido una serie de situaciones queriendo boicotear las elecciones.
movimientos que están diciendo que no quieren elecciones. Pero aquí, independientemente de cualquier cosa, deben de haber elecciones. Los guatemaltecos tenemos que aprender que tenemos que cumplir con la ley, y eso es lo que yo estoy haciendo hoy, cumplir con la ley. Entre tanto, el hasta ahora vicepresidente guatemalteco Alejandro Maldonado Aguirre se juramentó en el Congreso como nuevo presidente de esa nación. Maldonado aseguró que los meses que estará en el gobierno servirán como ejemplo de dignidad y entrega. Bien, a las 12:11 hacemos nuestra primera pausa aquí en Noticiero Venevisión. Y en breve, cifra récord. Más de 5.000 migrantes llegaron a Macedonia en un solo día. Todos los detalles en minutos. Desde este miércoles, la información tendrá una nueva combinación profesional, experiencia y objetividad. Elianta Quintero y Manuel Sainz, emisión matutina. Respaldo y ética, Endrina Yepes y José Manuel Dopazo, emisión meridiana. Credibilidad y profesionalismo, Jessica Brizuela y Jesús Marín, emisión estelar. 3 emisiones, un solo compromiso. Primero en noticias, Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Continuamos con más de Noticiero Venevisión. El dirigente político de Voluntad Popular, Leopoldo López, ya se encuentra en el Palacio de Justicia para afrontar lo que sería la última audiencia de su juicio. López llegó al lugar bajo una fuerte custodia de organismos de seguridad del Estado. Maoli Aldana nos amplía la información. Buenas tardes, hoy nos encontramos a 150 metros del Palacio de Justicia, justo al frente de la Catedral Santa Teresa, porque los accesos hoy fueron cerrados y el despliegue de seguridad es amplio debido a que hoy finalizan las conclusiones del juicio que se le sigue al dirigente político Leopoldo López y a 4 estudiantes. Hoy la defensa de López y de Cristian Holdan presenta sus alegatos finales. Recordemos que el Ministerio Público el lunes pasado ratificó que el dirigente político opositor debe ser condenado. Acá han acudido dirigentes políticos a manifestar su apoyo a Leopoldo López, entre ellos el secretario general de la Mesa de la Unidad Democrática, Chuo Torrealba, el coordinador general de Primero Justicia, Julio Borges, y Freddy Guevara. Ellos han señalado que la Mesa de la Unidad Democrática tiene previsto realizar el día de mañana una rueda de prensa donde tiene previsto fijar posición en torno a lo que suceda en la audiencia del día de hoy. También acudió Lilian Tintori y Antonieta Mendoza de López, quienes manifestaron su solidaridad a Leopoldo López. Escuchemos. Y voy a esperar hoy justicia. Y les dije a Manuela y a Leopoldo, mis hijos, esperen a su papá hoy con los brazos abiertos. Hoy esperamos la libertad de Leopoldo López y la libertad de todos los estudiantes. Ese es el mensaje, el único mensaje. Hoy hay sentencia. Hoy se acaba el juicio. Leopoldo tiene que ser liberado hoy. Leopoldo es inocente. Y con la liberación de Leopoldo es la liberación de todos los venezolanos. Leopoldo López se encuentra detenido desde hace 19 meses y el juicio en su contra inició en julio de 2014. Se realizaron 57 audiencias de 70 previstas. Recordemos que la jueza Susana Barreiro decidió prescindir del resto de las pruebas que le fueron admitidas al Ministerio Público. Es la información que podemos ofrecerle desde el Palacio de Justicia. La invitación es a que continúen con más de la emisión meridiana. Adelante. Gracias, Maoli, por el reporte. El ex parlamentario y activista de derechos humanos, Rafael Narváez, aseguró que el AMPA inhabilitó a la Operación de Liberación del Pueblo. Lirio Pérez está en la sede de la Asociación Civil Defensa por los Derechos Civiles y nos amplía a esta hora. Buenas tardes, Lirio, adelante. Gracias, buenas tardes. El defensor de derechos humanos ofreció un balance de los últimos 8 meses, es decir, lo que va de año de despliegues de seguridad a cargo del Ejecutivo Nacional. Dio cuenta de 3.533 homicidios en la Gran Caracas, de estos 456 en el mes de agosto. Aquí el AMPA nuevamente asume ser el dueño del territorio de los venezolanos y el dueño de la vida. Una OLP que habla de la liberación y protección del pueblo. Una OLP que es lanzada por un efectivo militar, desdiciendo lo que establece nuestra Carta Magna en cuanto a la seguridad ciudadana, desdiciendo nuestra legislación nacional que quien debe encargarse de la rectoría de la seguridad ciudadana de los venezolanos es un civil y no un efectivo militar. Sobre el cierre de la frontera con Colombia, el abogado dijo que se vulneran los derechos fundamentales de los deportados. Considera que los habitantes ilegales de la zona limítrofe debieron ser censados desde hace al menos 15 años y no ser desplazados abruptamente. Este es nuestro aporte para la emisión meridiana. Continúen ustedes con más de su noticiero Venevisión.
Muchísimas gracias, Lirio. La Federación de Trabajadores Universitarios de Venezuela anunció la firma de la Convención Colectiva Universitaria. Santiago Gutiérrez nos trae la información. Buenas tardes, Santiago. Hola, muchísimas gracias, amigo. Buenas tardes. Carlos López, coordinador de esta federación, dijo que se firma el convenio colectivo con más del 95% de las cláusulas discutidas y aprobadas. Calificó la firma como muy positiva para los trabajadores, que en total en todo el país suman la cantidad de 211.000 entre empleados y obreros. Que se logró, por un lado, a medidas que se van a aplicar a corto plazo para mejorar el salario de los auxiliares docentes que tienen título universitario. Se logró el sistema de carrera único y el tabulador único para todos los trabajadores administrativos de todo el sector, incluyendo institutos y colegios universitarios. ¿Verdad? Se logró un tabulador a 5 niveles con aumentos sustanciales para la clase obrera universitaria, los cuales están plenamente satisfechos con estos avances y los cuales van a ser recogidos correctamente en el texto final que va a haber de esta normativa laboral. Carlos López señaló que hay una erogación de 25.000 millones de bolívares ya aprobada para sustentar esta firma de este convenio, que favorece a empleados y obreros de 64 universidades en todo el país, en sus 200 sedes también ubicadas en cada rincón de Venezuela. Esta información será empleada esta noche en nuestra emisión estelar. Adelante. Gracias, Santiago, por la información, amigos. Una nueva pausa aquí en Noticiero Venevisión. Al regreso nos acompaña Jaiman Eltrudi. Él estará conversando con Endrina Yepes, candidato a diputado por el Circuito 1 del Estado Miranda por el PSV. Ya está aquí en el estudio con nosotros, así que los esperamos al regreso. Desde este miércoles, la información tendrá una nueva combinación profesional. Experiencia y objetividad. Elianta Quintero y Manuel Sainz, emisión matutina. Respaldo y ética. Endrina Yepes y José Manuel Dopazo, emisión meridiana. Credibilidad y profesionalismo. Jessica Brizuela y Jesús Marín, emisión estelar. 3 emisiones, un solo compromiso. Primero en noticias. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. ¿Qué tal, amigos de Entrevista Venevisión? Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con Jaiman Eltrudi, ministro saliente de Transporte Terrestre y Obras Públicas. Es una noticia en caliente, la primera entrevista que concede luego de separarse de su cargo. Hace pocos momentos presentaba a José Bernardo López como nuevo ministro de Transporte y asume ya de frente su candidatura como diputado por el Estado Miranda en representación del Partido Socialista Unido de Venezuela. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Gracias a ustedes por esta invitación y siempre un privilegio poder compartir con ustedes. Es muy importante su visita, sobre todo porque su salida del ministerio generó mucha expectativa, opiniones divididas que pensaban que por qué lo sacan como ministro si lo está haciendo bien. Para algunos es una buena opción que usted esté como candidato, sin embargo, valoraba mucho su trabajo al frente del ministerio. Quisiera que nos hablara de esa duda que queda entre los venezolanos acerca de la continuidad de la gestión en el Ministerio de Transporte Terrestre. Con todo gusto. Bueno, hoy el presidente Maduro, a quien de antemano le agradezco toda la confianza que depositó en nosotros en estos años al frente del Ministerio de Transporte Terrestre y Obras Públicas, ha designado en la cartera a uno de mis viceministros, a José Luis Bernardo, quien viene desempeñándose como presidente de Fontur, además de viceministro de Transporte, y ha ratificado a todo el equipo. Los viceministros que también vienen en funciones se mantienen y todo el equipo aguas abajo se sostendrá, se mantendrá de forma inalterada. Es una instrucción que nos ha dado el presidente Nicolás Maduro, con lo cual está garantizado que sobre la base del sostenimiento de ese equipo haya continuidad plena y total de la gestión que venimos desarrollando. Pero, entre otras cosas, porque también nosotros contamos con una hoja de navegación que estructuramos en colectivo y que es el rumbo sobre el cual transitaremos estos años venideros y venimos haciendo. Es el plan rector que justamente quería sintetizar acá en esta lámina que traje de acompañamiento. Perfecto. En esa bitácora, ¿cuáles son las principales prioridades? ¿Cuáles van a ser con las directrices que van a quedar en el ministerio? Mira, el plan rector enmarcado en el periodo 2013-2019
fue construido por el equipo que está y que se mantiene en el ministerio, tanto como por los distintos actores intervinientes del sector que nos toca a nosotros atender, el transporte y las infraestructuras. Ese plan rector recoge dos grandes aristas. Una asociada con impulsar la revolución de la movilidad y en consecuencia las obras viales, el mejoramiento de la infraestructura vial, las soluciones viales. Y la otra gran arista, la revolución del transporte, en el sentido de la masificación del servicio para que llegue a todos los rincones del país sin ningún tipo de distingo. En esta dirección hemos nosotros soportado la acción y el conjunto de objetivos permanentemente es objeto de revisión para garantizar de nuestra parte que vamos bien, que no nos estamos desviando. Y es el libro de consulta obligatorio, nuestro libro de cabecera, el plan rector. En ese plan, como te decía, participamos todos nosotros y no hay quien en el ministerio del equipo que se mantiene no esté consustanciado con el mismo. Ha sido una hechura en colectivo y nosotros estamos empeñados en que al pie de la letra se cumpla todos y cada uno de los postulados que allí están contenidos. Cuando se piensa en el ministerio y en la complejidad que tiene toda esa responsabilidad, hay como dos aristas, el tema de las infraestructuras y el tema del servicio público. Para muchos venezolanos resulta una contradicción de que en otros países el transporte público está en manos del Estado y el transporte público en Venezuela pareciera estar privatizado porque está en manos de particulares, cooperativas, que tal vez no tienen un estándar de funcionamiento que le brinde a los usuarios una calidad de servicio en función a un mismo pasaje que se paga, independientemente de cuál sea la condición o no que tiene el carrito por puesto que esté prestando el servicio. ¿Cómo se piensa establecer estos parámetros para garantizar estándares de calidad en todo el transporte público venezolano? Está diseñado el instrumento de política y además está implementándose. Bajo el plan rector que te he indicado, otros desarrollos que estamos ejecutando, en este caso la misión transporte. La misión transporte que es el bypass, la vía rápida de ejecución de políticas públicas que en Revolución estamos acostumbrados a hacer, sobre todo en la era de Chávez y ahora con el presidente Maduro continuando el legado. Esta misión transporte engloba toda la articulación de elementos que están dentro del ministerio y que le son inherentes como función. Luego, allí en esta misión transporte, nosotros junto con los transportistas y los usuarios diseñamos el andamiaje sobre el cual hemos venido apoyando nuestra ejecutoria. Allí, por ejemplo, está planteada una política clara de financiamiento a los transportistas y hemos importado unidades y no nos conformamos con eso, sino que ahora estamos construyendo una planta de autobuses, Yutón Venezuela, en asociación mixta con los chinos. Esa fábrica el 15 de octubre, 20 de octubre a más tardar de este año estará ya empezando a ensamblar los primeros autobuses. Esos autobuses van a estar direccionados, como han venido haciendo, al financiamiento, al transportista para renovar la flota, pero también a la activación de más rutas y sistemas de transporte que hemos venido activando. Nosotros, a la fecha, estamos en más de 120 ciudades del país, con más de 50 operadores de transporte, Bus Barlovento, Bus Tuy, Bus Anzoátegui, Transbolívar, Transfalcón, etc. Son más de 50 operadoras que están atendiendo 3.3 millones de usuarios al día, que no es poca cosa, que hasta hace un año no tenían la posibilidad de acceder a un servicio básico de derecho humano universal como lo es el transporte, la movilidad. Bueno, eso es el diseño de la misión en materia de transporte, pero luego, además, está la prestación de servicio del transporte masivo, la expansión de los metros, la creación de sistemas de transporte superficial masivo como el Transmaracay o el Bus Caracas o el Transbarca. El Transbarca, ¿no? También pudimos conocer que tras su salida del ministerio usted queda como responsable de la misión transporte. ¿De qué manera va a equilibrar esa responsabilidad de asumir la candidatura? Primera vez que usted se va a medir en elecciones populares, luego vamos a hablar sobre lo que representa ese reto para usted políticamente, con esa responsabilidad de estar al frente de la misión transporte. Bueno, la tarea política ahora es
ir a dedicarnos a tiempo exclusivo a los problemas de Miranda, a darle acompañamiento al pueblo y a todos los sectores de esa compleja entidad federal. Pero también la tarea funcional que me han dado, ad honorem, es coordinar la misión transporte, que es, si se quiere, el gran paraguas debajo del cual se apoya toda la ejecutoria de la política del Ministerio de Infraestructura. Allí es muy fácil trabajar porque lo que vamos a darle es acompañamiento a los compañeros, valga la expresión, que se mantienen en el ministerio. Acompañamiento y guiatura en buena medida. Bajo mi mando, bajo la coordinación ad honorem, podremos seguir garantizando el seguimiento a las obras, podremos seguir garantizando el acompañamiento a la creación de más sistemas de transporte, podremos seguir monitoreando la evolución de los grandes sistemas de transporte masivo. En suma, lo que vamos es a, estar junto con nuestros compañeros del ministerio, dándole un poco más de profundidad desde la perspectiva de que ellos van a estar en sus funciones administrativas y yo estaré más libre en la calle. Y esa conexión es vital para que se concrete la profundidad necesaria de poder nosotros materializar lo que supone el ejercicio de la función pública, materializar las aspiraciones de la gente hecho en ejercicio de gobierno. Cuando usted dice más libre en la calle, una sonrisa se le escapa. Hablaba cuando se separaba de su cargo de la importancia de la conexión de la gente. Ha habido muchas críticas acerca de cuál ha sido la postura de los distintos voceros del gobierno en estos días a propósito de la situación y el escenario económico, donde se hace referencia a que tal vez muchos voceros del oficialismo no pudieran estar conectados con la realidad de lo que está sucediendo con los venezolanos, las mujeres que están en las colas, las madres que están en esta época comprando los útiles escolares a sus hijos. Yo quisiera que nos hablara acerca de eso. ¿Cómo está usted conectado con la gente, conectado con la realidad, por ejemplo, con esos electores mirandinos? Esto me lo va a responder al regreso. Nosotros vamos a hacer una breve pausa en Entrevista a Venevisión y continuamos con más de esta conversación con Ayman El-Trudi, ministro saliente de Transporte Terrestre y Obras Públicas, que hoy nos está hablando en exclusiva luego de la separación de su cargo como candidato a diputado a la Asamblea Nacional por el Estado de Miranda. María Victoria Bielma Ávila requiere con carácter de urgencia el siguiente medicamento, Mercap Topurina de 50 miligramos. Quienes deseen colaborar pueden comunicarse al 0424-110-1686 y al 0414-689-2094. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Desde este miércoles, la información tendrá una nueva combinación profesional, experiencia y objetividad. Elianta Quintero y Manuel Sainz, emisión matutina. Respaldo y ética, Endrina Yepes y José Manuel Dopazo, emisión meridiana. Credibilidad y profesionalismo, Jessica Brizuela y Jesús Marín, emisión estelar. 3 emisiones, un solo compromiso. Primero en noticias, Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Y nosotros continuamos en la Entrevista a Venevisión con Ayman El-Trudi, candidato a la Asamblea Nacional por el Estado Miranda en representación del Partido Socialista Unido de Venezuela. En la parte anterior quedaba en el aire la pregunta de si existe conexión o no con el pueblo, no solamente con los electores mirandinos. Vamos a hablar del escenario nacional para las parlamentarias. Sin duda que el principio de nuestra acción en revolución está asignado de ejercer la política a instancias de la interpelación pública y de la elaboración desde la base con la gente de las políticas públicas para la transformación, para el desarrollo. Luego, mal pudiéramos nosotros desconectarnos de lo que acontece en la cotidianidad. Y estamos conscientes y reconocemos que en los actuales momentos de coyuntura hay
graves problemas y tremendos desafíos que padece la colectividad, que la sociedad en su conjunto también afronta, pero está la conexión cierta de quienes con moral, porque trabajamos, porque tenemos una hoja de vida acompañando al pueblo y haciéndonos acompañar del pueblo y construyendo junto a él. Estamos ahora muy entusiastas para ir a hundirnos, a sumergirnos en el abrazo popular para que se plantee todas las demandas que a bien tenga la gente de hacernos, para que nos interpelen, para que nos cuestionen, para que nos traigan recomendaciones y propuestas. Y desde el reconocimiento de la realidad, de las dificultades que hay, bueno, seguir empujando hacia adelante. Mal pudiéramos sumergirnos en un mar de lamentaciones y en un fango que nos lleve a la parálisis. Bueno, ante los problemas, afrontarlos, pues, buscar soluciones y salir adelante con la gente, siempre con la gente. Nosotros hemos apostado a una construcción que permita que todos los sectores se involucren de forma proactiva y propositiva también. Luego, muchas de las soluciones viene dada por la organización del pueblo. Muchas de las soluciones también viene dada por el empuje de la inventiva y del emprendimiento nacional. Con los sectores empresariales tenemos que hablar y tenemos que encontrarnos como lo hemos hecho para seguir generando empleo. En el Ministerio de Transporte Terrestre, función que estoy entregando en estas horas, si algo hemos sabido hacer es con mucho respeto convocar a todas las empresas de construcción del país, a todos los transportistas del país, en una convocatoria para que hagamos cosas por el bien, por lo afirmativo venezolano. Y allí no le pedimos carne político a nadie, ni para que se monten en los sistemas de transporte, ni para que participen en una ejecutoria de alguna obra pública. Lo que le hemos dicho es compromiso y le hemos dicho más. Le hemos dicho vamos a generar empleo y ojalá logremos que todas las empresas de construcción venezolana se conviertan en un gran portento, en una gran potencia emergente latinoamericana, como hay ejemplos de otras empresas transnacionales que vienen a contratar en el país obras. No hace falta, aun cuando aceptamos y agradecemos la cooperación internacional, no hace falta que las obras de infraestructura tengan otra participación activa que no sea la del emprendimiento nacional. Ese ejemplo que hemos puesto en el Ministerio de Transporte, queremos traspolarlo a el resto de la sociedad en su conjunto, la posibilidad de asociar todas las visiones, todos los actores, en síntesis, para conjugar, bueno, soluciones que nos permitan, bueno, ir labrando el porvenir venturoso que todos tenemos que desarrollar. En función al escenario que se vive hoy en Venezuela y ese llamado a una conciliación nacional, ¿cuál piensa usted debería ser el espíritu de la nueva Asamblea Nacional? Bueno, en primer lugar, cerrar filas en función de la defensa de la integridad nacional y de los grandes asuntos que involucran satisfacción de necesidades del pueblo en su conjunto. En medio de la diversidad y de la pluralidad de pensamiento, unidad nacional, como divisa suprema elevada, para que el pantano de la diatriba no se convierta en un espacio cotidiano que no arroje saldos positivos. Hay mucho que hacer y desde la Asamblea podremos hacer bastante. Por ejemplo, enunciando leyes como la de la movilidad para garantizar que en todas las áreas urbanas del país haya un plan rector de movilidad que articule a todas las autoridades. Por ejemplo, acá en Caracas, las alcaldías articuladas en torno a una figura de una autoridad única de movilidad que consagre que los planes municipales estén mirando en la dirección correcta de apuntar soluciones integrales, no fragmentadas. Y desde la Asamblea garantizar la asignación correcta de los recursos para que los grandes proyectos nacionales no se detengan. Yo fui testigo de excepción y además víctima de cómo una visión obtusa, muy fragmentada de la oposición, negaba y rechazaba toda solicitud de proyecto de recursos adicionales para ejecutar las obras. ¿Cómo, en qué cabeza cabe, en qué sentido común cabe que nieguen los recursos para construir la ampliación de la autopista Fajardo de Caracas?
La bancada de oposición rechazó esos recursos, esas solicitudes. Rechazó la ampliación de la Vallecoche, rechazó la construcción de la autopista de Oriente, que la vamos a terminar en los próximos años. Entonces, allí el gran desafío, conectar con la gente a dedicación exclusiva, colocando nuestra hoja de vida y nuestro trabajo, que es lo que más sabemos hacer, con mucho respeto. Aquí no nos enfrascaremos en ningún tipo de bajas pasiones. Y sin miramiento, escuchar las propuestas del hermano, aun cuando militen una idea distinta a la mía. Si es positiva, bueno, vamos a buscar puntos de entendimiento para construir patria, que es lo que a la postre todo el país y la sociedad demanda. En cuanto a las tareas pendientes que quedaron en el Ministerio de Transporte, ¿cómo garantizar que van a llegar a la conclusión? ¿Cuáles fueron las tareas que quedaron pendientes y cuáles van a ser las prioridades para la inauguración de esas obras? Bueno, allí lo comentábamos esta mañana con el nuevo ministro, el compañero José Luis Bernardo. El cronograma está absolutamente elaborado. Aquí tengo una lista, por ejemplo, de las 30 obras que inauguraremos en septiembre, las 21 obras que inauguremos en octubre. Está la hoja de navegación. Todo esto está puesto en cronograma y se va a cumplir. Luego, en el mes de noviembre, 23 más y en diciembre, 2 más, para completar más de 70 obras, aparte de las que ya hemos ejecutado. Esto es una garantía plena de compromiso que se va a materializar, porque allí está, digamos que, la sustancia de un esfuerzo que laboriosamente y amorosamente muchas manos han venido, digamos que, forjando. Desde el trabajador que dobla un alambre o bate el cemento, hasta el empresario que se levanta en la madrugada, más de una vez lo hemos convocado, y se levanta en la madrugada para prender una planta y para ayudarnos a colocar asfalto, hasta el equipo más cercano del ministerio. Todos en conjunto hemos aportado. Ustedes y los medios de comunicación han dado un excelente apoyo para que la ciudadanía esté en conocimiento, y además agradecerle a la ciudadanía la confianza que depositaron en nosotros. Decíamos que íbamos a hacer una obra en un tiempo y desde la premisa chavista de la eficiencia o nada, cumplíamos con ese cronograma. Y luego sabemos que en muchas ocasiones trastocamos la vida diaria de la gente, porque la cola se empeora si estás haciendo un trabajo en la vía. Pero vaya que la gente sabía reconocer y nos tocaban la corneta y nos saludaban, que esa solución iba a estar a fecha y iba a beneficiar a muchos. Fueron 51 soluciones. No obras, sino soluciones. No voy a hacer aquí un balance de todo lo que se ha ejecutado a nivel de mantenimiento, de rehabilitación vial, de sistemas de metrocables que hemos inaugurado. Me voy a concentrar específicamente en hablar de las soluciones, que son muy valoradas por la gente, porque entre otras cosas dieron una luz de esperanza. Muchos caraqueños y muchos residentes de las principales ciudades del país sentían una suerte de pesimismo generalizado y nos casi que acostumbramos a que ya no se podía hacer nada con la cola. Hemos demostrado que es posible solucionar este problema adicionando distintas opciones. Bueno, nosotros incorporamos 51 soluciones y más de 2 millones de vehículos al día se ahorran en promedio una hora de cola. Claro. Esa es la cantidad de vehículos de Caracas. En Caracas hay un poco más de 2 millones de vehículos. Nosotros le hemos ahorrado en consecuencia a los caraqueños, a los mirandinos y a otros muchos más en otros estados del país que hemos construido soluciones viales. Mucho tiempo valioso que ahora puede ser invertido para el aprovechamiento, bueno, en familia, para el aprovechamiento productivo. Sin duda alguna, el tiempo es uno de los valores más importantes que tenemos como seres humanos. Le damos las gracias a Ayman Eltrudi. Se separa el día de hoy en estas horas del Ministerio para Transporte Terrestre y Obras Públicas, aquí haciendo un balance de lo que ha sido su gestión en este tiempo, y ahora se presenta como candidato a diputado por el Estado Miranda en representación del Partido Socialista Unido de Venezuela. Gracias por habernos acompañado esta tarde y bueno, gracias también por la gestión que realizó al frente del Ministerio. Gracias a ustedes por la invitación y Endrina y todos mis compatriotas que me ven y me escuchan. Nos vamos con la satisfacción del deber cumplido, lo decimos con mucha humildad, pero también nos vamos con la conciencia clara de que quedan muchas cosas por hacer. Tenga Venezuela la confianza y la certeza de que habrá prosecución y continuidad en todas las cosas que para bien hemos
hecho en estos últimos años con mucho desprendimiento y con mucho amor. Gracias. Gracias por habernos acompañado y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Que tengan todos feliz fin de semana. Saúl. Gracias, Endrina. Amigos, hasta aquí la presente emisión de su Noticiero Venevisión. Recuerden, Noticiero Venevisión Canal 4 reporta y ustedes deciden. Feliz tarde para todos.